Bueno, buen día, bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy vamos a hablar un poco sobre un tema tanto curioso y complejo. Este tema es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Para ello contamos con la presencia de otros tres de nuestros expertos en neurociencias, a los que les daré la bienvenida. Eh, de primera mano, estamos con aquí mismo su presentador. Y quisiera decir que este es un tema crucial en la neurología y la fisiología cerebral. Absolutamente. Hablando un poco sobre la respuesta del sistema nervioso central a la isquemia, es un proceso multifacético que involucra mecanismos tanto adaptivos como potencialmente dañinos. Así es, entonces, bueno, yo digo que podemos comenzar un poco con la comprensión básica, con las bases de este tema. Y a esto nos surge una pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando hay una disminución de flujo sanguíneo en el centro vasomotor del cerebro? Bueno, cuando el flujo sanguíneo disminuye, las células nerviosas en esa región se van a enfrentar a una crisis de suministro de oxígeno y nutrientes. Eso se desencadena a una serie de respuestas, siguiendo una de las más notables en el aumento de la presión arterial. Estoy de acuerdo completamente. Aquí lo que pasa es que el cuerpo intenta compensar la falta de oxígeno, la hipoxia, y esto al aumentar la presión arterial para garantizar que el cerebro reciba la cantidad mínima necesaria de sangre y de oxígeno. Entonces quisiera saber cómo describiría ustedes la respuesta isquémica del sistema nervioso central, todo en cuanto a términos de mecanismos y de adaptaciones. Bien, pues es un proceso sumamente dinámico. Inicialmente las células nerviosas pueden activar mecanismos de protección contra el estrés oxidativo y la falta de oxígeno, como la liberación de factores neuroprotectores. Correcto. Y más sin embargo, a medida que la isquemia persiste, también se desencadenan cascadas moleculares que pueden resultar en daño celular, también en una inflamación y en casos severos hasta muerte celular programada. Completamente, compañeros. Quisiera también preguntarles qué papel piensan ustedes que juegan las vías de señalización molecular en este tipo de respuesta adaptativa. Bueno, las vías juegan un papel de señalización como la vía de la quinasa activada por el nitrógeno y la vía de la proteína quinasa B. Son fundamentales, ya que esas vías pueden regular la expresión de genes involucrados en la supervivencia celular y la respuesta al estrés. Completamente. Pero creo que no podemos también pasar por alto la importancia de la barrera hematoencefálica en este tipo de contexto, ya que recordemos que durante la isquemia se pueden producir cambios en la permeabilidad de la barrera. Esto puede traer consecuencias también tanto beneficiosas como perjudiciales. Entonces les quisiera preguntar, ¿cómo se relaciona la respuesta isquémica en condiciones clínicas, ya sea, por ejemplo, como un accidente cerebrovascular? Bien, en este caso el accidente cerebrovascular, especialmente lo que es el isquémico, es un ejemplo paradigmático de cómo la respuesta isquémica pues puede ser determinante en el pronóstico y la recuperación del paciente. También en el caso de lo que es el accidente cerebrovascular isquémico, la respuesta de la restauración del flujo sanguíneo es sumamente crucial. Eso para prevenir daños permanentes en lo que es el tejido cerebral y también minimizar las posibilidades de recuperación. Perfecto. Eh, Ahora, ¿qué piensan ustedes cuáles son los desafíos que enfrentamos en cuanto a la comprensión y el manejo de la respuesta
isquémica en el sistema nervioso central? Bueno, uno de los principales desafíos es entender la complejidad de las interacciones entre diferentes tipos celulares en el cerebro durante la isquemia, ya que estas interacciones pueden tener consecuencias significativas en un resultado clínico. Me gustaría agregar también que la variabilidad individual en esta respuesta isquémica también nos presenta un desafío, ya que cada persona puede responder de manera diferente a condiciones similares en una isquemia cerebral. Entonces, ¿qué creen ustedes que son algunos avances o investigaciones futuras importantes en este campo? Creo que entender mejor los mecanismos moleculares específicos que regulan la respuesta isquémica y desarrollar terapias dirigidas a estos mecanismos es un objetivo clave, pues para mejorar el manejo clínico de la isquemia cerebral. También podemos aportar que debemos explorar cómo la respuesta de la isquemia del sistema nervioso central se relaciona con algunas otras enfermedades neurodegenerativas y cómo podemos intervenir para prevenir o limitar lo que es el daño en estos casos. Perfecto, compañeros. Me parece que estamos teniendo una discusión muy enriquecedora, estamos aportando y les agradezco por sus conocimientos y perspectivas en este tipo de respuesta isquémica del sistema nervioso central. Pero antes de continuar, quisiera saber si podemos dar una recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahora para nuestros oyentes y tener como un tipo de resumen para ellos. Entonces, bueno, entonces según hemos hablado sobre cómo la disminución del flujo sanguíneo en el centro vasomotor del cerebro desencadena respuestas adaptativas, como el aumento de la presión arterial y cómo el sistema nervioso central responde a una isquemia a nivel molecular y celular. Así es, y además podemos discutir la importancia de entender lo que es la respuesta isquémica en lo que son condiciones clínicas, como en el accidente cerebrovascular, y lo que son en los desafíos que enfrentamos en la comprensión de esta pregunta tan compleja. Exactamente, compañero. Y bueno, me gustaría realizar un tipo de dinámica, ya que algunos de nuestros oyentes nos han mandado preguntas a las que quisiera saber si podemos responder. Y bueno, la primera pregunta que tengo aquí a mano dice, ¿cómo afecta la respuesta isquémica del sistema nervioso central a la memoria y a las funciones cognitivas? Bien, esa es una pregunta muy fundamental, ya que recordemos que durante la isquemia cerebral, especialmente en las áreas relacionadas con la memoria y las funciones cognitivas, pueden ocurrir daños que afecten la capacidad de procesamiento de información y la memoria a corto y a largo plazo. Además de todo lo mencionado anteriormente, la respuesta inflamatoria y los cambios en la neurotransmisión durante la isquemia también pueden influir pues, en la función cognitiva y el estado mental del paciente. Perfecto. Eh, bueno, espero hayamos aclarado esa duda. Y otra de las preguntas que me presentan acá nuestros oyentes, y esta es muy interesante, dice, ¿cómo pueden las intervenciones médicas actuales mejorar la respuesta isquémica del sistema nervioso central? Y creo que esto lo puedo responder yo, ya que, bueno, primero que todo, las intervenciones médicas actuales se centran en restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible. Esto ya sea a través de terapias trombolíticas, en el caso de un accidente cerebrovascular como isquémico agudo, como estábamos hablando, o también existe mediante procedimientos endovasculares, esto para eliminar lo que son las obstrucciones arteriales, los trombos. Siguiendo un poco con la respuesta que acaba de dar, eh,
el compañero, podemos decir que existen investigaciones en curso sobre lo que es el uso de agentes neuroprotectores, asimismo terapias que son dirigidas a mecanismos moleculares específicos para limitar lo que es el daño cerebral durante lo que es la isquemia. Perfecto. Muchas gracias por el aporte y bueno, yo creo que para culminar con esta sección de preguntas, tenemos esta última pregunta que dice, ¿cómo pueden los pacientes y cuidadores reconocer estos síntomas de una respuesta isquémica al sistema nervioso central y encontrar así la ayuda médica adecuada? Bueno, es crítico que el público en general esté informado sobre los síntomas de un accidente cerebrovascular, ya que incluyen debilidad repentina en un lado del cuerpo, así como dificultad para hablar, pérdida de visión, mareos intensos y entre otros. Bien, ante cualquier sospecha de un accidente cerebrovascular u otra condición isquémica del sistema nervioso central, pues es fundamental, ¿verdad?, buscar atención médica de emergencia para minimizar el riesgo de daño cerebral permanente. Perfecta su respuesta. La verdad, muy buena sesión de preguntas. Y bueno, ante todo esto, ya para finalizar un poco, creo que cabe mencionar también que nuestro cuerpo tenemos en la periferia receptores encargados de regular la presión arterial a nivel periférico. También es muy importante tener en cuenta que cuando el flujo sanguíneo disminuido se dirige a lo que es el centro vasomotor, las neuronas vasoconstrictoras y lo que es el cardioaceleradoras regulan impulsos para aumentar gasto cardíaco y presión arterial en niveles súper elevados. Lo que es la acumulación del CO2 que no se elimina, esto debido al pobre paso de los eritrocitos y el lactato que son causantes de este evento. Bueno, uno de los puntos importantes es que el efecto es muy intenso. En 10 minutos, digamos que la presión arterial media llega a ser de 250. Cuando una presión de 120 sobre 80 y la presión arterial media solo va a llegar a ser de 93,33. Es decir, que es tan potente que ciertos órganos como el riñón no pueden hacer su función, dado por la gran vasoconstricción de sus arteriolas. A pesar de su potencia, también podemos decir que el sistema no es que está más activo cuando la presión cae tan bajo como es 20 a 15, lo cual ese mecanismo no es regulador como tal, sino que es un as bajo la manga, así podríamos decirlo, para que el organismo pueda subsistir. Bueno, la reacción de Cushing es especial, ya que dado a que ocurre cuando la presión intracraniana es más alta que la arterial, es como decir que vamos a igualar presión arterial a la sangre, que se estanca y se colapsa al cerebro con los vasos sanguíneos. Tras eso, el centro vasomotor se podría decir entra en isquemia, generando así una respuesta, ya que cuyo resultado va a ser el aumento de la presión, suficiente para que la sangre circule en el cerebro. Siendo así, pues los músculos pueden ayudar y ejercer una relevancia en el gasto cardíaco. Por ejemplo, cuando ejercitamos, generamos una bomba muscular que impulsa la sangre a llegar más rápido al corazón. Los músculos del abdomen van a llevar sangre al corazón también por compresión, aumentando la precarga y eso influye en el gasto cardíaco. Agregando un poco a lo que están hablando, no solo eso, también la bomba respiratoria también es un hecho. Recordemos que la cavidad torácica, por así decirlo, succiona
la cavidad abdominal, y esta se comprime durante la inspiración y el movimiento de sangre va a ser bastante notable. Y bueno, yo creo que este último punto fue de lo más importante que pudimos tocar y quisiera agradecerles a nuestros invitados y a nuestros oyentes también por acompañarnos hoy en nuestro podcast y esperemos estén atentos para nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestros oyentes. Nos vemos a la próxima.